Y para este segundo domingo después de Pascua, la epístola es de la primera carta de San Pedro Apóstol. Carísimos, Cristo también padeció por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él cuando le maldecían, no maldecía. Cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes se ponía en manos del que le sentenciaba injustamente. Él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muertos a los pecados viviésemos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados. Andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y custodio de vuestras almas. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, el que no es pastor propio, como no son suyas las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como me conoce a mí, mi Padre, y yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger, y oirán mi voz, y será un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hubo un sacerdote, un buen pastor, así buscando la salvación de sus ovejas, que fue buscado por la policía. La policía, como parte de un gobierno masónico, revolucionario, que se había apropiado y robado todos los bienes de la iglesia, del país. Entonces eran tiempos difíciles. Ustedes saben de la secta masónica. Si no pues lo saben, pues pueden estudiar lo que es la enseñanza de la iglesia en la encíclica de León XIII, Humanum Genus, sobre la masonería, donde llama esta secta la sinagoga de Satanás. ¿Por qué la sinagoga de Satanás? Porque Satanás, su lema, cuyo lema es no serviré, ¿verdad? Entonces, de no servir a los demás. Fue la primera rebeldía de una criatura contra su creador, de ponerse en contra. Por eso se llama Satanás, adversario o diablo, el que divide. Entonces, esta secta, responsable por la Revolución Francesa, para desentronizar a Cristo y a María como rey y reina de la sociedad. Entonces, empezó ya en el siglo XVIII y se llevó a cabo por todas las Américas también, y por toda Europa. Entonces, ese sacerdote vivía esta misma persecución sangriente y pues corría el riesgo de perder su vida administrando los sacramentos a su feligresía. Entonces, nos preguntamos qué sentía este sacerdote viviendo así. Si estaba, por ejemplo, lleno de temor. Y dice que no. Era un verdadero hijo de San Ignacio, un jesuita, de verdad, que vivía según los principios ignacianos, de que ante todo lo creado debemos tener un espíritu de indiferencia, ¿verdad? De utilizar las cosas que Dios ha puesto en la faz de la tierra simplemente para servir a Dios. Que el hombre está hecho para conocer, amar y servir a Dios, y por medio de ello, como dice San Ignacio, pues salvar su alma, que es lo único que importa, que no debemos temer a los que nos pueden matar al cuerpo, sino solamente a Él, que después de la muerte nos puede condenar eternamente al infierno. Y así vivía ese sacerdote. Andaba disfrazado, escondido, para administrar los sacramentos a la gente. Se ponía como mendigo en la noche, para que la gente le permitiera entrar y administrar los sacramentos. Una vez se disfrazó como policía. Encontró el uniforme de policía. Lo consiguió y se puso... A la puerta hubo dos policías guardando una casa, por si en caso pasara el cura por ahí.
Entonces, si él se presenta como policía, diciendo, pues permíteme pasar, voy a investigar, interrogar a la gente, a ver si hay un cura ahí adentro, ¿no? Entonces, entrado en la casa, pues podía confesar a la gente y darles la Santa Comunión. Y así andaba, decía que quería ser mártir. Pedía de las monjas que rezaran, que le martirizaran, porque era su único chance para alcanzar el cielo. Así, con mucha humildad. En cada misa se ofrecía a Dios como víctima, que es, como según dice San Padre Pío, debe de ser la disposición de todos nosotros. Es el modo más eficaz. Si uno se pregunta, ¿debo de contestar, cantar? ¿Qué hago durante la Santa Misa? Lo más importante para participar en la misa es imitar a María Santísima, corredentora, quien ofrecía al sacrificio su propia vida, ¿no? Inmolando su corazón maternal en el sacrificio de Calvario. Entonces, ustedes nos llama la atención, ¿no? Que el monaguillo levanta la casulla durante la consagración. ¿Y por qué? ¿Qué significa? Pues la casulla, como pueden intuir, es una forma diminutiva de casa, la casita, ¿no? Entonces, que representa el cuerpo místico de Cristo. Y como, según nos enseña la Iglesia, cuando se ofrece Cristo cabeza en sacrificio en la Santa Misa, se ofrece también con todos sus miembros, ¿verdad? De su cuerpo místico, que somos gracias a nuestro bautismo. Entonces, Él se ofrecía a Dios en cada misa. Y en su última misa, según los que estaban ahí presentes, dicen que incluso por un momento se elevó por encima del suelo y su cara se hizo resplandeciente. Entonces fue un éxtasis que recibió de Dios, una transfiguración, digamos, antes de su pasión y muerte. Él entonces, y un día pues le capturaron y le acusaron falsamente, fue una farsa, obviamente su juicio, y luego le sentenciaron a la muerte. Cuando llegó al lugar de fusilamiento, se acercó uno de los soldados, un católico, pero entre comillas, y un católico como muchos hoy en día, que ante una contradicción entre Cristo y el mundo, siguen al mundo. Tienen Cristo como parte de su vida, parte de su camino, una verdad que da sentido a su vida, pero no como el camino, la verdad y la vida. Un católico cobarde, ¿no? Que siga la escuela de la calle antes de seguir la escuela de Cristo, ¿no? Pero sin embargo, gracias a su formación católica, su Santa Madre, a lo menos pidió perdón de este padrecito, sabiendo que iba a cometer un acto, pues un crimen tremendo, ¿no? Asesinar a un sacerdote, pero quería obedecer más al hombre que a Dios. Entonces, al sacerdote le contestó, no solamente te perdono, sino te doy las gracias. Y luego el sacerdote se hincó, encomendó su alma a Dios por la salvación de sus amigos y de sus enemigos, y poniéndose de pie, tomando el crucifijo en una mano y el rosario en la otra, entonces en la otra pues ofreció su vida a Dios. Fue fusilado gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y así terminó su vida. Luego, aunque era prohibida la práctica de la fe en el foro público, en sus exequias, de repente 20.000 personas tomaron su cadáver y fueron en procesión ante el palacio del gobierno, que fue el responsable por su muerte. Y ahí iban gritando, ¿no? Que tú reinarás, oh Rey bendito, como saben de la canción. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Y así profesaron su gran fe en Cristo Rey. Entonces, este sacerdote se llama el padre, el beato Miguel Pro, y murió, obviamente, en la Ciudad de México, hace menos de 100 años. Es en México donde he estado asignado desde hace 6 años y medio, todo el tiempo de mi sacerdocio. Si se acuerdan de mí, de la última visita, hace como 3-4 años, les di una presentación sobre nuestro apostolado.
Y quiero presentarlo como parte de la homilía, porque les voy a presentar un proyecto que tenemos para una casa de formación para formar los futuros sacerdotes de habla española para toda América Latina, ¿no? Es para proveer buenos pastores, ¿no? Para las ovejas hambrientas. Entonces, hemos estado allí ya 6 años y medio. En los últimos años hemos crecido mucho. Ya somos alrededor de 300 personas en los domingos, en misa. Y además, en el último año, abrimos un nuevo apostolado en la Ciudad de México, la ciudad más grande de las Américas, de 25 millones de personas. Ya está pues el padre Ken Fryer ahí. Y en ambos apostolados tenemos la protección y patronaje de la Virgen Santísima. En Guadalajara estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Y si no sabían la historia de la Virgen del Pilar, que sepan que es el título más antiguo y la iglesia más antigua en toda la cristiandad dedicada a Nuestra Señora. Porque fue por una visita de Nuestra Señora misma durante su vida mortal a Santiago Apóstol, que estaba misionando en la tierra ahora Zaragoza, España, y ella dejó plantada una columna que iba a permanecer, dijo, hasta el fin de los tiempos. Y aunque él no vio, digamos, el fruto de sus labores de conversión de muchas personas, sin embargo, ella prometió la conversión de aquella tierra y por medio de ella, de muchas hijas suyas, ¿no? Que somos aquí, pues Hispanoamérica, ¿no? Entonces, entonces es una gran patrona, ¿no? De esperar en contra la esperanza, ¿no? Y además en la Ciudad de México tenemos al templo de la Inmaculada Concepción, que aplasta, que pisa la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Que vence a las herejías. Entonces son templos chiquitos, pero ya llenos de feligresía, que sigue creciendo, gracias a su apoyo también y oraciones. Entonces, ustedes saben que la sangre de los mártires es la semilla de la fe. Y si ha sido tiempo desde que hayan visitado Guadalajara, que sepan que todavía hay mucha fe, ¿no? Es una arquidiócesis que cuenta con más de 1000 seminaristas que empiezan su formación a partir de 12 años de edad y luego se ordenan un promedio de 40 sacerdotes cada año. Entonces hay muchas vocaciones, como hay también mucha religiosidad popular. En la fiesta de la Virgen de Zapopan, desde la patrona de la arquidiócesis, van casi 1 millón de personas desde la catedral hacia la basílica, como 5 o 7 kilómetros. Y además en nuestro templo, en el centro histórico, hacemos procesiones en la calle, donde pues eran prohibidas antes, pero ahora se puede hacer, ¿no? Entonces es un momento muy oportuno para extender el reino de Cristo y extender esta misa de siempre. Todavía la práctica común es de recibir la Santa Comunión sobre la lengua, como corresponde a los que no tienen manos consagradas. Y hace poquito pues hubo un intento sobre texto de influenza de obligar a la gente a recibir la Santa Comunión en la mano, de parte de pastores más modernistas, digamos, o curas más modernistas. Y pues varias familias llegaron a nuestro templo, buscando un templo donde pueden recibir a la Santa Comunión en la lengua. Y no sabían que iba a ser también la misa tradicional, la misa de siempre, en latín, la misa de los santos. Entonces, y una señora que, aunque no entendió latín o qué estaba pasando exactamente en la misa, sin embargo dijo después que es como debe de ser, es la reverencia que merece Dios. Y sigue entonces asistiendo con nosotros, como varias familias más que buscan esa reverencia. Entonces, su sensibilidad, digamos, en cuanto a las devociones, todavía es muy tradicional. Pero a veces son como ovejas sin pastores. Porque la otra cara, digamos, de la moneda es de que siga la persecución, pero no con pistolas, sino con los medios de comunicación. Porque los templos están abiertos y nadie está prohibido de entrar en ellos,
Sin embargo, solo 10% de la gente así de Guadalajara va a misa cada domingo. Es decir, el 90% comete un pecado mortal, que ni se levanta para ir a visitar la casa donde Dios habita, donde quiere ser recibido por los hombres. Entonces, decimos, ¿no? Si Calles, el responsable de la persecución durante la cristiada, si él viviera hoy, no utilizaría pues una pistola. Porque el primer paso, el primer golpe, es para destruir, robar, mentir y quedarse con todo el poder del gobierno y de la cultura, ¿no? De las escuelas, de los medios de comunicación. Y luego corromper a la gente, de modo que voluntariamente pierdan y quitan la fe de su corazón. Porque dice Santo Tomás de Aquino, que bien sabido es que la luz de la fe se apaga en el corazón por causa de los pecados carnales. Y entonces nuestro templo, en lo que era la joya de la cristiandad de Guadalajara, en el centro histórico, que contaba con el seminario y tantos templos antiguos, con santos y milagros, ahora es una pequeña Sodoma y Gomorra, literalmente, ¿no? Estamos rodeados por 3 antros, discotecas ahí, ¿no? De los sodomitas, ¿no? Entonces, hay poco que podemos hacer, obviamente, en tal ambiente, ¿verdad? Un poco espacio, ¿no? Ya no cuenta con la rectoría, y la casa que queremos comprar es una casa en la colonia moderna, así cercana, como a 5 minutos manejando, que cuenta con 15 habitaciones, una capilla, salas para dar clases de catecismo y para acrecentar a nuestra comunidad, especialmente para recibir vocaciones. Porque, digamos, ¿no? Hay muchas vocaciones en Guadalajara y en América Latina, por lo general, es el lugar de más vocaciones en el mundo, todavía. Sin embargo, de los 40 que se ordenan cada año, del año pasado, 2 han salido ya de su sacerdocio. Qué espantoso, ¿no? Y un sacerdote me dijo de sus compañeros que se ordenaron hace 10 años, ya han perdido 10. Un 25% de las vocaciones sacerdotales se pierden. Entonces, son estadísticas pues, espantosas. Y noto que a veces no tienen la misma formación tradicional. No andan con su sotana puesta. No reciben la misma inspiración que recibieron sus antepasados, como el Padre Pro, ¿verdad? De la misa de siempre, que se presenta como sacrificio. Si nos preguntamos, ¿cómo es que nuestros antepasados tenían tanta fe? Joselito, ¿no? José Sánchez del Río, de Sahuayo, Michoacán, que con 13 años decía, mamá, nunca es tan fácil ganarnos al cielo como ahora, muriendo por Cristo Rey, que cuando le cortaron la parte de abajo de sus pies, le hicieron caminar, y él voluntariamente caminó, ¿no? Al lugar de su martirio. Cuando le apuñalaron, gritaba, ¡viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Entonces, ¿de dónde vino tanta fe a ese jovencito? ¿Tampoco había leído tantos libros? Yo creo que no. Solamente por asistir a la misma misa cada día, viendo cuánto le amaba Dios, quien se sacrificó por amor de Él, dándole toda la inspiración de sacrificar su vida por amor de Cristo. De ahí viene nuestra fe. Y esa es la sentencia de los padres más antiguos de la Iglesia, que decían que la ley de oración establece la ley de creencia en el corazón de la forma más eficaz. Como ustedes saben, ¿no? Nuestra gente con corazones tan grandes que intuyen lo que es de la reverencia y la sagralidad, ¿no? De los divinos misterios. Eso es lo que más impacta al alma cristiana. Entonces, queremos, por ende, extender esta misa de siempre para conservar la fe de siempre. Ese es el proyecto. Y quiero que ustedes consideren también lo que pueden hacer, ¿no? Ustedes que llevan tiempo aquí, recordarán que antes estábamos aquí en las catacumbas, ¿no? Literalmente. En el panteón estábamos oficiando la misa, las primeras misas en latín. Y ahora cuentan con más de 700 feligreses. Es una maravilla. Tal vez la mejor parroquia que tenemos en los Estados Unidos, sinceramente.
Entonces, Dios puede hacer cosas grandes y cosas pequeñas. Y cuando estaba de visita, en la semana pasada, a nuestro seminario en Nebraska, que como ustedes saben tiene como patrona Nuestra Señora de Guadalupe, quien fue el motivo de ir de peregrinación para conocerla y recibir la invitación a Guadalajara y a México. Allí en la Junta, pues vimos primeramente fotos del seminario de antes, cuando estaba en Pensilvania y apenas comenzando de cero. Vimos fotos de su pastor, el cura del padre Gismondi, que parecía más al padre Eichmann, ¿no? De edad y tamaño. Entonces, vimos que los seminaristas estaban literalmente construyendo y reparando su seminario, mientras estudiaban y rezaban. Entonces, un comienzo muy difícil. Pero luego, ahora en Nebraska, si tienen la oportunidad de ir, vale la pena. Es una iglesia tan hermosa. Y para los 50 años de aniversario del sacerdocio, el padre James Buckley, pues tuvimos una misa y la capilla llena de más de 85 seminaristas, con 50 padres del distrito presentes. Y en ese momento vi también que en los altares laterales que tenemos para las misas privadas están ahí las reliquias de nuestros mártires mexicanos que donamos al seminario para que el sacrificio de Cristo se ofrezca sobre sus miembros, digamos, de su cuerpo místico sacrificados, ¿no? Los mártires. Y también, pues, un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe vigilando sobre el seminario. Yo me di cuenta en ese momento, ¿no? La providencia, ¿no? Divina, la providencia de nuestra Madre Santísima, que nunca se olvida de su país, ¿no? Entonces, que de ahí ha mandado ya 3 sacerdotes americanos para trabajar en México, y además hemos mandado 4 seminaristas mexicanos, 2 de Chihuahua y 2 de Guadalajara, que ya están pues en el seminario, y que en unos años pues los primeros 2 se van a ordenar. Entonces ahí va el proyecto. Como ustedes saben, es muy difícil, ¿no? Guadalajara tan linda, pues el alma mexicana, como dice la canción, ¿verdad? Entonces les cuesta mucho pensar en dejarla, ¿no? Y ir a Nebraska, ¿no? Por 7 años y estudiando en inglés. Entonces tienen que hacerlo los primeros, pero con ese proyecto en poco tiempo tendremos pues un seminario para que puedan estudiar en español y para que podamos aprovechar de tantas vocaciones para extender el reino de Cristo a través de México y de todas las Américas. Porque saben que hay tantas, es muy poco conocida, digamos, la misa en latín, fuera del ambiente de los padres de Monseñor Lefebvre, que lleva mucho tiempo en América Latina. De modo que hay muchos que no conocen todavía, ¿no? Aunque Juan Pablo II dijo en 88 que ya se puede decir esta forma de la misa, todavía hay mucha gente que no lo sabe. Y además el mundo hispano está hambriento, ¿no? De recibir la fe y una buena catequesis. Por ejemplo, en España tienen un sitio muy bueno vinculado con Rorate Celli, que es Adelante la Fe, un blogspot, ¿no? Adelante la Fe. Escriben desde España agradeciéndome por mis sermones. Y digo, pues qué chiste es eso, ¿no? Que es un gringo viviendo en la Nueva España de México, está ayudando a la Madre Patria que nos dio la fe de que ellos recibieran de los apóstoles. Pero así son los tiempos. Hay mucho que podemos hacer, pero solo con su ayuda. Y consideren, por favor, que pueden hacer sus donativos. Por ejemplo, para que lo vean de una forma espiritual, ¿no? Siempre enseñamos en el catecismo que hay dos son los juicios. El juicio particular y el juicio general. Entonces, ¿por qué 2? ¿Para qué? El juicio particular, cuando morimos, vamos a saber si estamos en gracia o no. Si toda nuestra vida ha sido pues una pérdida de tiempo, viviendo en pecado y siendo eternamente condenados, o si vamos al cielo, viviendo porque estamos en la gracia de Dios. Entonces, pero también hay un juicio general, donde vamos a comparecer todos ante todos, con Cristo como juez, cuando termina el mundo. ¿Y por qué un juicio general? Para que veamos las consecuencias
de todas nuestras acciones, buenas y malas, que tienen consecuencias hasta el fin de los tiempos. Por ejemplo, una familia, padres de familia, que descuidan la formación de sus hijos, que traten de Cristo como una cultura y no como la verdad, la vida. Que sus hijos luego salen malcriados, medio mundanos, pierden la fe y se condenan. Pero no solamente ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera. Vamos a ver en ese momento, ¿no?, las consecuencias de una mala familia que no practicó la fe. Igual como veremos también las buenas familias que formaron sus familias en la fe, que dieron a luz y al mundo pues sacerdotes, vocaciones, que escucharon en su vida miles de confesiones y bendiciones. Y como es Guadalajara, pues no puedo entrar a un hospital para visitar una persona sin visitar a lo menos 5, ¿no?, antes de salir. Entonces es todavía un pueblo del 90% católico, ¿verdad? Todas las puertas están abiertas en cuanto a las oportunidades. Me invitan mucho a la tele, a María Visión, al Sembrador, a Radio María, a Radio ESNE, Sembrador también. Y puedo decir y predicar la fe sin equivocación, ¿no?, sin ambigüedad. Como es una gente que entiende, ¿no?, que sí, sí, no, no, y lo demás es un chamuco, ¿no? Entonces, así es la oportunidad que tenemos. Y piensen ustedes, ¿no?, que si donan esta causa, ustedes serán partícipes en los méritos y los bienes que lograrán pues los futuros sacerdotes, gracias a su apoyo. Y en su día final, en su juicio final, vendrán todas las consecuencias de un donativo, ¿no?, que afectó a un candidato para el sacerdocio, que llegó a ser pues, un santo sacerdote. Eso es lo que entonces pido de ustedes. Como les mencioné, tengo la información hoy solamente en inglés, pero igual los vamos a mandar más cosas en español. Pero se puede ver todo en el internet, ¿no?, en el tríptico que ahí tenemos. Para que se escuche pues otra vez en nuestras tierras el grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.